Cordial saludo, emprendedores y empresarios. En la sesión de trabajo de hoy vamos a continuar desarrollando, vamos a continuar estudiando y analizando, a continuar estructurando, planteando cómo es que está definido el planteamiento y el desarrollo de un plan de negocios para una actividad productiva, un negocio o una empresa, el cual es compromiso y responsabilidad de todo emprendedor, emprendedora, empresario y empresaria, que se debe realizar para lograr resultados eficientes, eficaces y efectivos, y a través de este mecanismo, a través de este método, a través de estas herramientas, lograr inyectar capital para infraestructura o capital de trabajo para la empresa, bien sea en el caso de crear la empresa o en el caso del fortalecimiento, ampliación, redefinición, reingeniería, incursión de una nueva línea de productos o de un nuevo segmento de mercado para la empresa. Son muchas las alternativas que se presentan para toda empresa en la dinámica que se presenta en el mundo de los negocios, de gestionar y de tramitar recursos de capital para que se invierta en la empresa, y por ello la importancia del plan de negocios o del proyecto empresarial. Hoy vamos entonces a desarrollar una segunda fase. Analizamos ya la primera fase, que es la fase de análisis del plan de negocios o proyecto empresarial, de esa estructura que se debe identificar, plantear y construir, y a través de esa estructura es como se logra sustentar y argumentar ese plan de negocios o proyecto con el enfoque de crear o el enfoque de fortalecer la empresa para todo emprendedor, emprendedora, empresario o empresaria, sea una actividad productiva, sea un negocio o la empresa como tal. Ese plan de negocios, para lograr esos propósitos de creación o de fortalecimiento a través de ese plan de negocios, debe estar estructurado, y esa estructura se crea para cada empresa. Hemos venido a través de este proceso formativo de cambio que hemos venido compartiendo y que hemos venido estudiando y analizando con ustedes, el estructurar cualquier técnica, cualquier herramienta, método o sistema a nivel empresarial de manera técnica tiene varios elementos que hay que estudiar y analizar. Y el emprendedor y el empresario debe y es responsabilidad y compromiso de conocerlos, entenderlos, estudiarlos y analizarlos. Y dentro de esa estructura se hace a través de fases, como lo veíamos nosotros cuando conocimos la estructura del plan de negocios. Son 4 fases: la fase de análisis, la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase de evaluación. Hoy nos vamos a centrar en la sesión de trabajo en la fase de planeación. Una vez se tiene la fase de análisis, donde ya se ha aterrizado la idea de qué es lo que se quiere lograr para la empresa a través del plan de negocios, recordar que en esa primera fase explicaba que hay 3 actores cuando se está haciendo la definición, planteamiento y estructura del plan de negocios. Hay 3 actores, como en una película: el actor estelar, el actor secundario y los actores de reparto. Veíamos nosotros que el plan de negocios es el actor estelar. El plan de negocios es esta herramienta en la cual se está apoyando, en la cual se está argumentando, en la cual se está sustentando para ese capital invertir, bien sea en la creación o en el fortalecimiento de la empresa. El emprendedor y el empresario debe tener mucha claridad, debe estar muy bien aterrizado de ese plan de negocios, y ese plan de negocios se está
desarrollando, se está construyendo, se está elaborando, se está argumentando es para la empresa que ese es el segundo actor. Y los actores de reparto es el emprendedor y el empresario. Y en muchos casos los emprendedores y empresarios aquí se desenfocan. Entonces la importancia es el plan de negocios, y ese plan de negocios se elabora es para la empresa, para la empresa. Así sea una actividad productiva en la cual solamente es una persona que compone esa empresa y esa persona es el emprendedor o empresario. De todas maneras no es para el emprendedor y el empresario, es para la empresa. Aquí es donde se desenfocan muchos de los emprendedores y empresarios. Esa fase de análisis hay que iniciar con un diagnóstico, terminar de aterrizar esa fase de análisis a través del diagnóstico para ver realmente la empresa con qué cuenta, así sea para crear la empresa, cuáles son los recursos, cuáles son los procesos, los conocimientos en los cuales se está apoyando para crear esa empresa. Eso es lo que se debe de desarrollar en el diagnóstico. Ya lo vamos a profundizar un poco más. La localización, la cual también ya hemos estado analizando, que a través de la localización para la empresa es fundamental para tener éxito, porque con base en la localización de la empresa se determina cuál va a ser esa planta de operación que quede equidistante, que facilite a los proveedores entregar materiales, insumos misceláneos y equipos y los diferentes elementos que se requieren de operación o de funcionamiento para la empresa, y eso lo determina la ubicación, y la ubicación es la localización de la empresa. Y si la empresa apenas si se va a crear el plan de negocios, debe estructurar y argumentar muy bien cuál va a ser esa ubicación. La planta operativa, se debe tener total claridad. Una vez se tiene claridad de la ubicación y las dimensiones de la planta, si es una empresa manufacturera, industrial, de producción agroindustrial, cuál va a ser ese terreno en el cual va a disponer la empresa para operar. Y si se va a fortalecer, y en ese fortalecimiento va a haber una ampliación, entonces cuál va a ser esa incidencia en el plano operativo en esa ampliación. Los diseños, tanto de la planta, los procesos, los productos, el funcionamiento en la empresa. Se deben hacer todos los diseños para poder sustentar y argumentar el plan de negocios y lograr gestionar, tramitar y argumentar el plan de negocios para obtener ese capital de inversión que se requiere. Por ello es tan importante los diseños que forman parte de esta fase de planeación. Elaborar un cronograma, y ese cronograma es otro elemento importantísimo a través del plan de negocios para poder visualizar y para poder analizar esos diferentes procesos que están implícitos en toda la estructura organizacional de la empresa. Se facilita a través de la herramienta del cronograma y las técnicas que también vamos hoy a estudiar. Y finalmente, el otro elemento que se requiere en la fase de planeación es, con base en ese diagnóstico y en esa plana operativa y el funcionamiento en la empresa, cuáles son los requerimientos finalmente que se están buscando obtener a través de ese plan de negocios o proyecto empresarial para capital de infraestructura o para capital de trabajo. Esos requerimientos que se requieren para la empresa. Entonces entremos a analizar en profundidad cada uno de estos pasos, de estos elementos, de estas herramientas que hay que desarrollar en la fase de planeación del plan de negocios o proyecto empresarial para la empresa. Entonces iniciemos con el diagnóstico para el plan de negocios. Vuelvo y recalco, no es el diagnóstico de la empresa, es el diagnóstico que se está realizando, obviamente.
El diagnóstico hay que realizarlo en la empresa, pero el diagnóstico no se elabora para la empresa, se elabora para el plan de negocios. Y el plan de negocios se elabora para poder, bien sea crear o fortalecer la empresa. Esa es la claridad que se debe tener por parte del emprendedor, emprendedora, empresario o empresaria. En el diagnóstico se inicia con el plan de negocios, que es fundamental iniciarlo a través de un estudio y definición con base en los objetivos específicos, métodos, técnicas, procesos e instrumentos de investigación para la empresa. Aquí se puede apoyar mucho todo ese proceso de investigación de mercado y de direccionamiento y de planeación estratégica que se viene desarrollando en la segunda parte de esta propuesta, en este proceso formativo de cambio. Por ello es que es tan importante para el emprendedor y el empresario que desarrolle todo el proceso formativo. No se logran resultados eficientes, eficaces y efectivos solamente con una sola técnica, con un solo método, con un solo sistema o con una sola herramienta. Se requiere la alineación, coordinación, encadenamiento y enlace y alineación de todos estos métodos y análisis que hemos venido compartiendo en este proceso formativo de cambio para lograr esos resultados que el emprendedor, emprendedora, empresario o empresaria se están esforzando por lograr esa senda del camino hacia el éxito, los cuales deben estar alineados con el plan de negocios. Y de esta manera se logra obtener el beneficio que se está buscando a través del plan de negocios para la empresa. El diagnóstico es un proceso analítico, un proceso de análisis. Por ello, el proceso de apoyarse en los estudios de investigación y de consulta, direccionamiento, estructura organizacional, plan y planeación estratégica que se ha venido desarrollando. Cada uno de estos sistemas, métodos y procesos y herramientas que las hemos venido desarrollando paso a paso, las cuales iremos profundizando más adelante. Esto también es importante que el emprendedor, emprendedora, empresario y empresaria tengan claro que no se es elaborarlo una vez y ya es suficiente. Esto hay que estarlo actualizando. Hay que estarlo fortaleciendo, hay que estarlo ajustando y en ocasiones hay que cambiar algunos elementos, algunos factores, hay que cambiar en algunos ajustes lo que se ha venido desarrollando desde el comienzo. Y no hay una palabra definitiva en ningún momento, porque el mundo de los negocios en este mundo globalizado está en una dinámica cambiante, permanentemente cambiante. Por ello hay que estarlo ajustando y cambiando. Esto se debe desarrollar, este proceso analítico, para descubrir cuáles son las situaciones problemáticas que se pretenden solucionar, que se quieren solucionar, que se están buscando en solucionar a través del plan de negocios para la empresa. Y también se puede presentar que no es una problemática, un inconveniente el cual se está apoyando, sino que se está aprovechando una oportunidad que se ha identificado en los grandes escenarios del entorno y del mercado del cual la empresa se puede beneficiar. Es otro de los casos que se presenta. Por ello, esa etapa de diagnóstico para poder identificar cada una de estas diferentes alternativas que se van presentando. Este debe estar alineado con el estudio de mercado. Este estudio de análisis debe estar alineado con el estudio de mercado. No son estudios aparte, por el contrario, son estudios que se complementan, que se enlazan, que se encadenan. Y cuando hay ese encadenamiento entre esos diferentes estudios, hay una mayor sustentación y argumentación para lograr unos resultados eficientes, eficaces y efectivos. Y lograr argumentar y sustentar el plan de negocios cuando hay que presentarlo
para lograr obtener esos recursos que se están buscando para la empresa. Y cómo a través de la obtención del propósito que se está buscando a través de ese plan de negocios, cómo se va a beneficiar no solamente la empresa, sino la empresa cómo va a beneficiar con quien se está relacionando y con quien está impactando. Esto se logra plantear desde el diagnóstico. Este estudio se deberá ampliar con base en los estudios anteriores y en los métodos anteriores, en los sistemas anteriores, como es el direccionamiento y la prospectiva, que estos también tienen varios factores y variables que se han analizado y considerado en este proceso analítico de diagnóstico para el plan de negocios de la empresa, cómo se están enlazando y encadenando. Recordar que esos escenarios en los cuales se presentan esos momentos positivos y negativos que influyen, que inciden en la empresa, tanto del entorno como del mercado, se apoyaron en otra matriz, en otra herramienta, en otro método que es la DOFA, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Esto fortalece, fundamenta el proceso de diagnóstico para el plan de negocios. Ahora continuemos desarrollando el segundo elemento de la fase de planeación, que es la localización. Entonces, la localización es fundamental para realizar un estudio de análisis a través de distintos factores y definirlos con base en ese marco de macrolocalización y microlocalización. Macro es a nivel general, micro es a nivel específico. Macrolocalización es ubicar esa macrozona dentro de la cual se establecerá tanto la parte de operación como la parte de funcionamiento de la empresa que se está planteando en el plan de negocios. Los aspectos geográficos inciden y determinan esa macrolocalización, y esa macrolocalización se inicia desde la parte local, que es la ciudad, municipio en la cual se va a desarrollar la empresa, donde se va a ubicar, donde va a tener sus instalaciones de operación, o si es un local en el cual va a funcionar, dependiendo del tipo de empresa en el sector económico y productivo del cual forme parte la empresa. Y esto va a hacer un cambio, este lugar, para el plan de negocios, en cómo la empresa se va a beneficiar con ese cambio o con la determinación del lugar donde la empresa va a iniciar operaciones. Otros aspectos que también inciden en la localización son los aspectos socioeconómicos, los cuales también a través de esa investigación en el estudio de mercados hay información en esa investigación de datos referente a la población, cuáles son los diferentes tipos de población, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, dependiendo del tipo de líneas de productos de la empresa que va a ofertar. Otro aspecto son los aspectos de infraestructura, los cuales también determinan el lugar de localización. Entre más grande sea la infraestructura que se requiere para la operación o para la realización de la empresa, esto determina también la ubicación de la empresa. Entre muchos establecimientos que hay en la zona, los cuales también facilitan o generan problemáticas o generan amenazas para la empresa. Por eso es tan importante el hacer el estudio de diagnóstico y de análisis para todos estos factores y elementos que tienen repercusión directa tanto en el plan de negocios como definitivamente para la empresa. Y la microlocalización, analizar las alternativas de la instalación ya a nivel interno, cómo van a ser los diseños y distribución de la instalación de la empresa que se ha elegido para el plan de negocios.
la instalación, de acuerdo a cuál va a ser el barrio o la zona donde se va a definir esa ubicación y de qué terreno dispone en área de metros cuadrados para el plan de negocios con base en la planta operativa o de realización de la empresa, dependiendo si el producto es tangible o el producto es intangible. ¿Dónde se ubica? Si es zona norte, oriente, occidente, en el municipio, ciudad o zona donde se va a ubicar. Esto tiene también incidencia para el transporte, tanto para recibir elementos materiales como para la entrega de producto terminado. Y dependiendo de las avenidas con las cuales cuenta, hay que esto determine la facilidad para poder hacer las entregas o si se presentan dificultades. Y con cuál es el perímetro cercano en la zona donde se va a ubicar la empresa, con qué factores cuenta la empresa, hospitales, entidades financieras, centros comerciales, para el funcionamiento y operación de la empresa a través del plan de negocios. La planta operativa para el plan de negocios. El análisis que se hace de la planta operativa, de acuerdo a la cadena de valor que se ha determinado para la empresa, se deberá realizar el estudio técnico y analizar los elementos que son relevantes en la ingeniería básica del proceso de elaboración o de realización de los productos, si el producto es tangible o es intangible, de los cuales la empresa va a ofertar, que se tiene que hacer descripción detallada de cómo va a ser esa distribución de operación de la empresa. Identificar y analizar el tamaño óptico de esa planta para dar respuesta a esa oferta que se ha identificado en el estudio de mercado para los diferentes segmentos y nichos de mercado con las diferentes líneas de producto que la empresa haya definido. Y así justificar la producción para el número de clientes y consumidores que la empresa va a ofertar sin que se pueda llegar a arriesgar o incumplir por parte de la empresa a esa demanda que ya se ha definido en la empresa de acuerdo a la investigación de mercado, y que esa planta de producción que se está diseñando tenga la capacidad de producción que va a dar respuesta a esa demanda. Finalmente, con una de estas técnicas que se conforma el estudio técnico, a través de esta planta de operativa, en el estudio técnico se profundiza más cómo es los procesos y la dinámica entre las diferentes líneas para poder que la empresa cumpla con su oferta a lo que está demandando con base en el estudio de investigación y mercados. Definir cuál va a ser esa inversión que se requiere de acuerdo a la infraestructura, validar tanto la parte operativa como económica y financiera de ese capital, tanto de infraestructura como de capital de trabajo, siendo que el caso sea con un enfoque de crear o de fortalecer la empresa con ese plan de negocios, obtener esos recursos. Diseños, esquemas, flujogramas, planos, entre diferentes alternativas que hay de diseño, los cuales en el plan de negocios, dependiendo del tipo de la empresa en el plan de negocios, el emprendedor, emprendedora, empresario y los equipos en los cuales se está apoyando deberán de realizar. Esto es documentar el plan de negocios. Esa documentación del plan de negocios lo argumenta, lo sustenta a través de esos diferentes bocetos, diseños, planos, fichas técnicas en los procesos productivos y demás instrumentos técnicos que se puedan aplicar en los diferentes procesos, como los flujogramas, entre otras herramientas que se pueden desarrollar a través del diseño, planteando así cada parte operativa y funcional en la empresa, de acuerdo a la estructura organizacional, tanto para la parte operativa como para la parte funcional. Entonces se pueden realizar bocetos
que el boceto es el concepto que hace referencia a un esquema que sirve como un bosquejo para cualquier proceso o actividad en cualquiera de las principales áreas de la empresa. Es una guía que permite volcar, exhibir en papel o a través de un software qué es lo que se va a arrojar con el resultado y apoyarse y sustentarse en el plan de negocios a través de estos bosquejos que dan mayor facilidad de análisis, de visualización de los procesos. Otra de las herramientas son los planos, que es la representación gráfica exhaustiva de cuál va a ser la distribución y ubicación y cómo se van a conectar, cómo va a ser esa conexión entre las diferentes divisiones, secciones, departamentos en las principales áreas estructurales de la empresa. Y otro de los elementos en los cuales se puede apoyar son maquetas, que a través de la maqueta es una herramienta auxiliar que facilita cómo proyectar, mostrar y explicar y argumentar todos los diferentes procesos y mecanismos en las diferentes líneas y operaciones de la empresa, tanto en operación como en el funcionamiento de la empresa. Otro aspecto, otra herramienta que se debe desarrollar en la fase de análisis es el cronograma. A través del cronograma se puede visualizar, como estamos observando en esta gráfica, hay un ejemplo de un cronograma con diferentes colores y ahí se puede observar en tiempos cada uno de los procesos, cada una de las áreas, secciones, cómo se van a desarrollar. Y esta técnica del cronograma es una técnica que sirve para chequear, hacer seguimiento y control de lo que se ha definido en los objetivos específicos y en cada una de las actividades técnicas, métodos y procesos, instrumentos que se han aplicado tanto en el plan de negocios como en la operación de la empresa, a través del proceso de investigación y consulta que se viene desarrollando para el plan de negocios. Esta técnica se puede apoyar en un diagrama de Gantt, que es una herramienta gráfica. Este que estamos presentando en pantalla es un diagrama de Gantt con la finalidad de presentar el tiempo propuesto y en lo que se está ejecutando, lo que se ha planteado versus lo que se ha ejecutado. Esto es lo otro que se visualiza a través de las actividades, procesos en las diferentes áreas de la empresa, de acuerdo al plan de negocios que se está estructurando. Presenta también a través del cronograma cómo hacer priorización y cómo hacer diferentes posiciones en las diferentes alternativas que se pueden llegar a presentar en el plan de negocios, en un horizonte de tiempo determinado de acuerdo a cada uno de los procesos. Determina cuál va a ser el horizonte de tiempo en el cual se va a desarrollar el plan de negocios y cómo va a influir y ser determinante en la operación y el funcionamiento de la empresa, entre las diferentes dependencias, entre las diferentes secciones, departamentos o áreas de la empresa. Estas técnicas son prácticas que permiten visualizar de manera general y específica todo el contexto del plan de negocios, de cómo va a ser su implementación y su desarrollo. Y finalmente, la última herramienta que se analiza en la fase de planeación es determinar cuáles van a ser los requerimientos que se requieren en el plan de negocios, que esta técnica facilita definir, describir lo que se va a solicitar, bien sea para capital de infraestructura. Infraestructura es cuando se requiere maquinaria, equipo, cuando se requieren muebles, cuando se requieren vehículos. Esto es infraestructura. O ampliaciones, o modificaciones, o construcciones, o montajes en una planta. Todo esto forma parte de la infraestructura. Y el capital de trabajo hace referencia a material, materia prima, insumos, misceláneos, mano de obra.
asesorías, trámites, gestionamiento de permisos o licencias. Todo esto hace referencia al capital de trabajo, los cuales se requieren para construir y calcular de forma cuantitativa y cualitativa todos los recursos, tanto en infraestructura como en capital de trabajo, que son propuestos, identificados y sustentados y valorizados a través del plan de negocios, con base en lo que se ha planteado en la fase de análisis del plan de negocios, con herramientas donde se esté detallando todas las características técnicas de esos equipos en infraestructura o de esos materiales o esos elementos en capital de trabajo y de la mano de obra o de las asesorías, en cantidades y valores que estén definidos en cada uno de los procesos y áreas que se han propuesto a través del plan de negocios para la operación y el funcionamiento de la empresa. Esta herramienta también debe identificar y definir cada tipo de recurso de manera detallada para la realización y ejecución de lo que se ha planteado en el plan de negocios para la empresa, en el área operativa y en las áreas funcionales de la empresa, con base a la oferta de las diferentes líneas de producto que se han definido para los diferentes segmentos de mercado que se han definido para la empresa, los cuales se están desarrollando a través del plan de negocios para la empresa o que se están creando si el caso es la creación de la empresa. Y esto finalmente va a mostrar cuál va a ser el monto requerido en capital de infraestructura y en capital de trabajo, o si requiere de ambos, para el plan de negocios de lo que se está buscando obtener y que es requerido en la empresa para lograr inyectar el funcionamiento, operación y desarrollo de la empresa. Hemos terminado nuestra sesión de trabajo de hoy. Quiero nuevamente aprovechar la oportunidad para invitarlos a que se suscriban al canal, para que nos hagan sus comentarios, nos formulen sus inquietudes, nos hagan sus aportes, y si alguien requiere de un seguimiento o una solicitud referente a una idea o a una empresa, nos lo den a conocer. Esta información la pueden ustedes desarrollar debajo del video, está en la plataforma dispuesto para que ustedes nos entreguen esa información. Recordar que hay que continuar desarrollando todo el proceso formativo de cambio para lograr esos resultados que el emprendedor, emprendedora, empresario y empresaria están buscando con esa senda hacia el éxito. Cordial saludo.